Señores, 11:30 en punto, en vivo desde Buenos Aires, 12 grados 2, la temperatura. Buenas noches para tratar de entender dos miradas a propósito de la economía, dos miradas a propósito de qué hacer con el presupuesto, cómo administrar los recursos que efectivamente juntamos todos poniendo nuestra platita, y también una buena noche para entender cuáles son las dos miradas que existen sobre la inflación y que viene generando un debate bastante áspero entre el ministro Boudou y Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque tenemos dos muy buenos cuadros económicos de los dos sectores. El ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, del Gobierno de la Ciudad, muchas gracias por venir. Y el viceministro de Economía de la Nación, Roberto Feletti, gracias también. Buenas noches. Para empezar, ya que el título lo impuso así, arrancar por la inflación, se iba a arrancar por el otro lado, pero me gusta. ¿Cuál es el punto de debate? Hasta donde yo entendí, el macrismo reaccionó frente a la frase de Boudou, esta acerca de la cual la inflación parece que complicaba más a los sectores medios y altos, y luego Boudou dijo, mira, ustedes calcularon un 7 en el presupuesto para el año que viene. ¿De qué se trata, Néstor? A ver, desde el punto de vista de quién afecta, no hay duda de que afecta a los sectores de ingresos fijos, son aquellos que no tienen posibilidad de ajustar sus ingresos a partir de los aumentos que están recibiendo en sus costos. Entonces no hay duda de que afecta a los ingresos fijos. Dentro de los ingresos y los ingresos fijos y los asalariados, afecta a los menores ingresos, en este caso especial y de este año, porque las personas de menor ingreso, vamos a suponer de 1.500, 2.000 pesos, han comprado solamente productos alimenticios, fundamentalmente, que son los que han aumentado más en este año. Entonces, por eso decimos que realmente, yo no entiendo, no lo leí exactamente lo que dijo el ministro, pero no entiendo por qué dijo que no afectaba a los menores ingresos. Bien, en primer lugar, vamos a corrernos categóricamente que la Argentina tiene una espiral inflacionaria, porque si no, no tendríamos el consumo que tenemos, tendríamos presiones cambiarias y tenemos estabilidad cambiaria, tenemos superávit fiscal y tenemos previsibilidad en la inversión. Entonces, hoy, si hubiera realmente la presión inflacionaria que se dice, tendríamos una fuerte retracción del consumo, no tendríamos crecimiento, tendríamos estancamiento, volaría la tasa de interés y volaría el tipo de cambio. Nada de eso pasa. Hay alza de precios con impactos diversos. Lo que el ministro se refirió es que, y lo podemos ver en Buenos Aires, claramente que hay una diversificación de consumo. Lo hablábamos recién hace un rato con el tema de la carne. Hay consumo más sofisticado, consumo más diverso y hay un consumo más estándar. Nosotros estamos monitoreando permanentemente la suba de precios y vemos que hay una diversidad muy grande entre el consumo más elevado, que reconoce otra evolución de precios, y el consumo más estándar, que por suerte con nuestra política de ingresos, que también la hemos tenido, tendimos a protegerlo. No en vano aumentamos 800% el salario mínimo en lo que va del tiempo, 700% la jubilación mínima, mantenemos el subsidio de transporte público, consumo domiciliario de luz y gas en las áreas metropolitanas, creamos la asignación por hijo para proteger la niñez y aumentamos el margen de cobertura del haber previsional. Y para los sectores medios le aumentamos el mínimo no imponible. Es decir, hay un combo de política de ingresos sobre el hogar que genera capacidad de consumo enorme. Y es diverso cómo impacta esa suba de precios. Y en lo que el ministro se refirió, que efectivamente se verifica en el consumo más sofisticado una mayor evolución de precios que en el consumo más estándar. Eso es a lo que se refiere concretamente el ministro. A ver, el tema... No, el tema es, en realidad lo que se ha verificado es un aumento en los productos primarios en este año en forma importante. Está, por lo menos las evaluaciones privadas, porque los INDEC muchos no podemos, lamentablemente no podemos confiar. Pero ahora lo que comenta Roberto es que incentivaron el consumo, pero si eso no está acompañado por un buen nivel de inversión, y no hay inversión porque no hay confianza, si la inversión no acompaña y por lo tanto la oferta no acompaña la demanda, ahí empieza un ciclo complicado. Si además de eso, es decir, exacerbamos el consumo justamente mediante los subsidios, que en cierta forma pueden estar bien, pero en este caso tenemos que tener cuidado, y ese incremento que se está dando en los precios producto de esa política es convalidado por la política monetaria, bueno, efectivamente tenemos un problema en los precios, que además no es un problema de acá de opinión o de medir. La verdad que los índices no son la inflación, los índices miden la inflación. Acá se discute si es 20, si es 25, si es 30. Lo que hay que preguntarle es al ama de casa, a la persona que va a comprar al supermercado, si realmente aumentó o no aumentó, y ahí es donde está la cosa. No importa, no hay que discutir cómo es una cosa. Lo que no hay duda es que esto lo vemos todos los días en el supermercado. En primer lugar, vuelvo al escenario. No digamos 20-25 porque todos pusimos en el presupuesto 8,9. Pero digo, independientemente de eso,
la realidad es que no hay retracción de consumo. Sí, seguramente quien me está escuchando dice, me cuesta más llenar el changuito del supermercado. Es real. Ahora, también es real que lo llena. Esto es lo fundamental. Lo que nos hemos encontrado aquí es que nuestra política fiscal, que fue expansiva, nos sacó rápidamente de la crisis el año pasado. Con 2 trimestres duros de recesión, el último trimestre empezamos a repuntar. Nuestra política fiscal expansiva y nuestra política monetaria, que convalida esa política fiscal, también fue expansiva y acompañó este proceso. Entonces, no vamos a tener políticas antiinflacionarias de ajuste, de ninguna manera. Sabemos que en el tema alimentos, en el sector de consumo de carne, en los cortes más sofisticados, como lo señalaba antes Bussi, hay suba de precios que se hace más difícil y eso nos preocupa. Ahora, te hago una pregunta, porque yo también leí lo de Vudú y no me convenció. Leí su frase y luego su argumento y por ahora no me convenció. A ver, el hecho de que algunos productos que efectivamente son para el consumo de las clases medias altas y los sectores más acomodados, que esos productos se hayan subido de precio más que otros que son los que consumen las clases medias y medias bajas, no quiere decir que eso afecte más a los que más plata tienen, no, porque no están en la misma situación para enfrentarlos. Lo que nosotros que aumente más para los ricos, a lo bestia, que aumente más para los ricos, no quiere decir que los ricos estén más complicados. No, nosotros lo que estamos diciendo hoy, que primero no hay espiral inflacionaria, porque insisto, pues si nos quedamos en la espiral inflacionaria, tenemos retracción. No tenemos, o sea, la economía no crece al 9% si la gente no consume. Eso es así, eso es así. Y tendríamos presión cambiaria, el dólar está estable. No, por ahora no tenemos una espiral, pero 25% no es una inflación. Yo no convalido ese nivel de precios en absoluto. Y el otro punto, que hay que tomar un hogar. Un hogar donde antes había un jubilado, se le aumentó la jubilación mínima y el que no estaba jubilado se lo jubiló. El que es trabajador puede ajustar su salario anualmente por la Convención Colectiva de Trabajo y además el que ingresa al mercado de trabajo se le puso un piso al salario que es el salario mínimo. Y además se protegió en la otra pirámide etaria, la niñez y a la adolescencia con la asignación por hijo. Entonces, y además, si es sector de ingreso medio, se le aumentó el mínimo no imponible de ganancias, se eliminó la vieja tablita de machina. Entonces hay un combo de política de ingresos que hace que la gente consuma, pues si no, no nos queremos quedar, y esto no es una tensión, pero con que la política de ingresos expansiva genera inflación, porque entonces estamos mal. Y con respecto a la inversión, nada puede ser más previsible que nosotros hayamos tenido un canje exitoso de deuda, reestructurado en conjunto entre el 2005 y 2010, 92% de la deuda en default, que hayamos usado las reservas para el pago y cerramos el programa financiero 2010 sin ningún proceso de inestabilidad, y la inversión está en 22 puntos del producto. Y tendríamos que llevarlo al 25, ahí podemos coincidir, pero estamos en ese camino. De nuevo, podemos no coincidir con el 25, con el 20, con el 22. Lo que no hay duda es que hay productos que están aumentando y que son los productos justamente de primera necesidad. Lo que comentaba Roberto recién, es cierto, se aumentan los subsidios, se aumentan los salarios básicos, pero eso al mes siguiente se empieza a carcomer. Si no hacemos algo para que la inflación se detraiga, esto es una carrera donde siempre pierde el salario. Esto desde hace rato los argentinos lo aprendemos, que el salario siempre pierde. Entonces, me parece bien que fomentemos el crecimiento, que busquemos el consumo, pero si no buscamos una política más comprensiva y más sustentable, inevitablemente vamos a terminar, tal vez no en una espiral inflacionaria, porque una serie de cuestiones que hoy, entre otras cosas, el tipo de cambio lo anclan el crecimiento inflacionario, pero no se puede convalidar semejante nivel de inflación. Y Néstor, ahora al revés, ¿no? Un poco lo que planteaba recién Roberto, ¿por qué si la inflación que vos comentás es la que ronda el 20, en el presupuesto calculan un 7,4? No, pues el tema de la explicación es la siguiente. Nosotros pusimos el mismo nivel de inflación y de crecimiento que puso el gobierno nacional y que pusieron todos los gobiernos subnacionales para tener un mismo criterio de evaluación de las cuentas nacionales en general. Ahora, cuando yo presenté el presupuesto y está en la taquigráfica, el ministro tendría que ir a verla, yo dije que nosotros poníamos eso por esa razón, pero que nosotros el año que viene esperábamos más inflación y que la diferencia de ingresos que se va a dar por esa mayor inflación en el gobierno de la ciudad, como no tenemos superpoderes como tiene el gobierno nacional y esos fondos no se van a poder usar, nosotros vamos a tener que ir a pedir permiso a la legislatura. Entonces le dijimos, legisladores, preferimos no poner un número ahora que no estamos seguros cuánto es, total ustedes van a decidir dónde se va a gastar. En vez el gobierno nacional pone menos ingresos porque después con los mayores ingresos, como en este caso que va a tener casi 45.000, 50.000 millones de pesos más de ingresos este año, después a discreción por los superpoderes que legalmente tiene, va y los utiliza. Bueno, primero, digo, yo que estuve en la ciudad, sí hay capacidad de reasignar partidas por parte del Poder Ejecutivo. La única diferencia... O sea, no queda en manos de la legislatura. La única diferencia es que si envían un DNU, si la legislatura no lo acepta, se considera
inválido, que es la diferencia con nación. Pero eso está en la Constitución de la ciudad. Pero digo, o sea, no lo decide la legislatura. Lo decide, se envía un DNU, en la nación se envía un DNU. Si el Congreso no lo trata, se considera válido. En la ciudad, por la Constitución de la ciudad, se envía un DNU. Si la legislatura explícitamente no lo acepta, nosotros comprometimos que vamos a ir a la legislatura justamente como hicimos este año. Tuvimos que ir 2 años este año a ver el presupuesto justamente porque tuvimos más ingresos. Y el año que viene va a pasar seguramente la Constitución lo del 96, dicho sea de paso, ¿no? Pero digo, de la ciudad de Buenos Aires. Pero digo, a ver, porque nosotros lo que vemos en este proceso, porque si no estamos... Primero, se han cerrado 150 convenios colectivos, ¿verdad? Casi sin tensión sindical. Entonces no podemos pensar que los trabajadores están perdiendo, que digo, los asalariados formales, que conforman 8 millones de personas, prácticamente han cerrado su escala salarial sin mayores dificultades. Insisto, estamos teniendo récord de producción automotriz, récord de producción de electrodomésticos. Este año se recuperan los bienes de consumo durable. Digo, todo esto marca una señal sumamente distinta a pensar que en la Argentina no hay inversión, no hay... Digo, no hagamos pronósticos, porque la economía también son expectativas. En todo caso, discutamos los niveles de inversión, pero no hagamos pronósticos que no son reales. La ciudad depende mucho de ingresos brutos. Ahora, la recaudación de ingresos brutos crece en la ciudad. Sí, y crece bien. Entonces, no hay impacto de tipo inflacionario, erosión. Digo, me parece que tenemos que pensar hacia adelante una discusión sobre el proceso de inversión, sobre el proceso de recomposición de stock. Y nosotros lo que vemos en este primer semestre del año, que buena parte de la suba de importaciones fue acumulación de stock e importación de bienes de capital. Entonces, creo que hay confianza, hay previsibilidad, hay un horizonte de crecimiento largo, hay consistencia fiscal y hay política de ingresos para la gente. Entonces me parece que no creamos expectativas. Quiero encarar otro. ¿Querés agregar algo sobre la cuestión de inflación? No, sobre la cuestión de inflación creo que está todo... Lo único que vale reiterar es que acá una cuestión es la realidad. Y la realidad es que cuando uno va a comprar, la leche aumentó 50% en el año. Y la carne aumentó 100%. Y por supuesto, pero cada vez compra menos. Porque no. Pero sí, si tenés ingresos fijos no puedes comprar lo mismo que comprabas. Nosotros, insisto, negociación colectiva de trabajo, política de ingresos amplia. Pero, Roberto, nosotros negociamos salarios en la ciudad. Si eso pasara, se quebraría la espiral de consumo. Dejad un ejemplo puntual. Nosotros negociamos salarios en marzo en la ciudad. Y hoy tenemos el Colón parado, para poner un ejemplo, porque piden 40% más de aumento. ¿Y por qué piden 40% más de aumento? Y pues se deteriora el salario. Nosotros no se lo podemos dar. Está el Colón parado. Te doy un ejemplo puntual. Bueno, nosotros cerramos 154 convenios colectivo de trabajo sin dificultades. Está bien, nosotros tampoco, pero lo que pasa es que la gente no alcanza. Entonces, bueno, entonces vienen las tensiones. Me parece que no hay esa tensión que nosotros vemos. No es una sociedad que esté tensionada por conflictos sindicales masivos.